La desaparición de Nora Escobar nos puso nuevamente en alerta a todos los estamentos porque es una mujer que ya tenía denuncias de violencia de género y además, digamos, también puso nuevamente en esto de cómo funcionamos las mujeres y las organizaciones de derechos humanos en red, las organizaciones feministas y de derechos humanos. Lamentablemente es como la crónica de una muerte anunciada, lo de Nora. Había denuncias, la justicia no había accionado como debiera. En el mismo momento, digamos, en que se disparó el alerta por la desaparición de Nora, fue por exigencia de la familia, de su hija y de la familia donde trabajaba Nora. Con el asesinato de Nora cerramos el 2022 hasta el 30 de abril en 105 femicidios en el país, de los cuales 24 son en Santa Fe. Y el dato que es muy fuerte es que de esos 24 en Santa Fe, 18 son en contexto de criminalidad, es decir, cuestiones que muchas veces es el mismo Estado el que no protege a las mujeres que son víctimas por balaceras o por denuncias. Denuncias que tienen que ver con la protección que hacen las mujeres en sus territorios para poder sacar a los jóvenes de las drogas, jóvenes y a otras personas del tema de consumos problemáticos, denuncias que hacen sobre actividades delictivas y que la justicia y los gobiernos tienen que tener una especial atención porque las mujeres nos desarrollamos y nos desenvolvemos en esos ámbitos no solamente como líderes y como grandes mujeres que forjamos solidaridad, sino también como aquellas que señalan cómo proteger a los sectores más vulnerables, ¿no? De estos, como te decía, de estos 24 que tenemos en la provincia de Santa Fe, 18 son en contexto de criminalidad, es muy alto el número. Y con el asesinato de Nora, los 8 femicidios ocurridos en toda la provincia de Santa Fe durante el mes de abril fueron todos en el departamento de Rosario. Es un dato que muy pocas veces nos ha ocurrido de tener todos los asesinatos de mujeres a víctimas de la violencia machista o en contextos de criminalidad en el departamento de Rosario en todo un mes. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto que reclamar a la justicia que deje de lado sus privilegios y que avance con un compromiso mucho mayor con la ciudadanía y mucho mayor con las poblaciones vulneradas que tienen una necesidad de acceder en forma igualitaria a la administración de la justicia. No puede ser que las mujeres sigan denunciando permanentemente la situación que viven ellas, sus hijos e hijas u otras juventudes, porque muchas veces el trabajo comunitario que hacen las mujeres, que hacemos las mujeres, hace que estemos pendientes de situaciones de violencia que sufren otras personas. Entonces, estas denuncias tienen que ser tomadas de otro modo por la justicia y tienen que ser tomadas de otro modo también por parte del Estado. Hay herramientas, tenemos leyes buenísimas, pero hay que cumplirlas y sobre todo, insisto, otras veces lo hemos hablado, con la capacitación de las fuerzas de seguridad porque están muy mal capacitadas. La policía de Santa Fe tiene muy poca preparación en materia de perspectiva de género y derechos humanos. Tenemos una sola comisaría de la mujer en la ciudad de Rosario, la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe. Las policías mujeres que trabajan ahí tienen una capacidad y una escucha y se desenvuelven y forman una empatía con las personas que van a denunciar en ese lugar, como muy pocos otros espacios ligados a la policía. Bueno, es hora que esto sea valorado y que además se pongan en escena otras acciones. La formación de las fuerzas de seguridad y la justicia que tiene que intervenir en forma mucho más rápida y además de mucho más rápida en forma equitativa. No puede ser que las mujeres pobres de la ciudad de Rosario, las mujeres, esto que llamamos la feminización de la pobreza, las mujeres de clase trabajadora no encuentren justicia. En materia de violencia, poco importa la clase social al momento de reclamar, pero realmente la justicia necesita cambiar de perspectiva porque no puede ser que sea cada vez mayor la insatisfacción y
que se genera en la ciudadanía, pero además la sensación y la certeza de la impunidad con los fallos que se tienen. Hace muy pocos días atrás fue destituido un juez en la provincia de Santa Fe. Es el segundo juez en 3 años que justamente por convalidar violaciones, delitos sexuales y por convalidar también una mirada donde a los agresores se los deja en libertad, han sido destituidos. Bueno, tenemos que cambiar entonces la formación. Que nosotros podamos retomar lo que significa el transporte de trenes va a ser una modalidad que vuelva a reeditar la vida que tenían muchas poblaciones a la vera de las troncales ferroviarias y que fue desactivada durante tantos años, ¿no? El troncal que se activó, el de Cañada de Gómez, había sido durante la dictadura de Onganía, dejado de lado muchos años. Y la gran parte del resto de los ferrocarriles fue durante la década de los 90. Necesitamos esa fortaleza. El gobierno nacional con Néstor y con Cristina venían fortaleciendo ese área, sobre todo en el último periodo, en la última gestión de Cristina como presidenta de la Nación, y ahora con Alberto y Cristina volvemos a retomar el camino de recuperar tramos de nuestras vías y tramos ferroviarios para unir. Es fundamental que nosotros encontremos un sistema polimodal en cuanto a la accesibilidad y en cuanto al transporte. Sin lo polimodal vamos a seguir atados al precio del combustible, vamos a seguir atados a lo que significan los subsidios para el transporte urbano de pasajeros, que nos tienen hackeados en este momento, y no por la falta, sino porque durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una mirada muy centrista, muy porteña, donde se disminuyeron los subsidios para el interior del país, pero esos subsidios fueron a fortalecer a Provincia de Buenos Aires y a Capital Federal, es decir, se mantuvieron los niveles de subsidio, pero solamente para AMBA y Capital Federal. Nosotros necesitamos los mismos subsidios porque es la posibilidad. Tenemos desmantelados los trenes, recuperando con una decisión del gobierno nacional, recuperándolos de a poco. Tenemos el transporte interurbano que quedó hackeado también no solamente con la situación de la inflación y del aumento en combustible y de las autopartes, sino por lo que significó la pandemia. La pandemia fue un golpe durísimo para todo lo que significaba el transporte interurbano, el transporte de larga distancia. Por lo tanto, también necesitamos una mirada de compromiso de todos los niveles de gobierno. Y está claro, insisto, en los subsidios, que nosotros necesitamos una mirada mucho más federal y que lleguen los subsidios en la cantidad que necesitamos. Cada 3 meses estamos siempre, digamos, discutiendo hasta dónde alcanza. Y también es entendible que en este momento donde hubo que decidir fortalecer la economía y fortalecer, digamos, la salud tras la pandemia, durante y tras la pandemia, bueno, también habrá que ver cómo el gobierno nacional mueve, a modo de un ajedrez, la economía y los sectores productivos con una gran convocatoria, como lo viene haciendo, pero creo que hay que fortalecer a los empresarios y a la industria nacional.